Bar Litoral es presentado por Cerveza Escudo. Bienvenidas y bienvenidos al Bar Litoral, un espacio de conversación en torno a lo humano, a lo divino, a lo bendito y a lo maldito. Con Ángelo Piratini acá en la Z. El bar litoral comienza, se abren los corazones, piscola su vino pilsen, se sirven las confesiones. Voy sacando palabras para ser testigos, ser cómplices de esta vida de miel amarga y abrigo. Las preguntas son piruetas, van los hilos enhebrando, cielo, aguja y poesía, tus respuestas van labrando. Este bar de vuelo alto te regala su cristal, alzo el vaso en tu presencia. Bienvenido al litoral, Alfredo. Salud. Salud, compadre, un placer estar contigo, Ángelo. ¿Cómo están todos por allá? Aquí todo bien, Rodrigo en los controles, Radio Z, muchas gracias, cabros. Gracias, Alfredo, por aceptar esta invitación. Quiero también agradecer a Escudo Smoke, que siempre nos tiene bien regado acá. Voy a pegarme mi corto largo de chela. Muy bien, salud. ¡Ay, qué rica esta chela, weón! Y la voy a acompañar esta vez, porque un muy buen amigo de la cerveza, un buen mezcal. 400 conejos. Mezcal hermosamente mexicano. Salud con eso también. Así que saludo a los chiquillos y las chiquillas de Bar Litoral. Alfredo, bienvenido. Primero que todo agradecerte por aceptar la invitación. No he visto muchas entrevistas tuyas como que te hagan a ti, como que... No, muy pocas. Creo que la última fue el año pasado con el Zumbido, pero a ti también por la gentileza de haber ido a una en Sonar, te debía esta de vuelta. Hace poco estuvimos conversando y ahora lo hacemos acá en Radio Z. Cuéntame, ¿qué es esto del litoral y del bar que abriste? ¿Hace cuánto y cómo está pasando esto? Él me hace la primera pregunta, eso ya, ¿cachai, no? Mira, yo lo invito a mi programa. Eres un músico que ahora hace también radio y este tipo de conversas. Sí, es que a mí me encanta hacer radio. Hace un tiempo atrás trabajé también en Z, tenía un programa que se llama Que vive el rock and roll. De hecho, la música de fondo era el Tri. Y ahora como que se me ocurrió una idea de abrir un bar, abrir un bar 8 de la noche, después de la pega, y que esté relacionado con estas cuartetas que también te doy la bienvenida al inicio. Claro. Que es parte de nuestra poesía popular. Y hablamos acá como básicamente son conversaciones de amigos, así como yo te voy a preguntar, no sé, como que la gente debe tener un montón de preguntas en su casa con respecto a Alfredo de Levín, a ti como persona y personaje también, que son que no sé en qué momento, ahí vamos viendo en qué momento se encuentran, en qué momento se separan, es la misma persona, porque hay información tuya en las redes, pero hay como sacando la información a otras personas, más que información tuya precisa, sí, biográfica, ¿cachai? Entonces me gustaría saber me llama mucho la atención tu poder de comunicación, ¿en qué momento de tu vida? Me imagino que esto fue cuando chico, no sé si tenía que ver directamente con la música, tu energía de comunicar a la gente y empezar a trazar también relatos muy interesantes en torno a lo que a ti te gusta, la literatura, la música. Partamos por el inicio y me gustaría saber cuáles son tus referentes, en qué momento te diste cuenta de esto y, bueno, ya para ti un oficio, profesión, tu vida misma. Cuéntame un poco de eso. A ver, yo creo que eso se remonta al colegio, en educación media, en el Instituto Nacional, en donde creo que mi primer acercamiento y mis referentes fueron la literatura. Entonces era muy dado a leer, pero también a escribir, y en el instituto, que es un colegio bien competitivo, con mucha gente, mucho alumnado, gané en varios años el concurso literario del colegio, que era como un semillero de escritores. Entonces por ahí estaba mi elocuencia con respecto a hablar de la literatura, en
las clases de castellano, especialmente literatura en tercero y cuarto medio, por ahí empezó mi seguridad y mi autosuficiencia con respecto a hablar de algo con propiedad o relativa propiedad. Y luego la música también se empezó a mezclar justo en el tiempo que salí del colegio y entré a la universidad, en donde hablaba con la misma pasión y la urgencia de libros y de literatura, desde toda la ignorancia que uno tenía de la música que en ese tiempo me estaba gustando, ya fuera, conquistando. Claro, AC/DC, Divo, Metallica, en el fondo bandas muy, muy conocidas. Yo no era un busquilla de la música, sino que reaccionaba a lo que escuchaba en la radio, como todos nosotros a finales de los 80. Pero debe haber habido por ahí un bichito que me instalaba como el conversador de estos temas, como que para mí esa era una... Pero esto se daba como a nivel familiar, por ejemplo. Se daba a nivel familiar, se daba a nivel, como tú decís, colegio, cuando hay un público desconocido, o se daba también cuando hay un público conocido, que sería como tu entorno más cercano. Lo que pasa es que si tú hurgas por ahí en mi biografía, que por ahí hay algún par de cosas, pero yo dejé de hablar de eso hace como 20 años. Yo me crié en una situación muy atípica, como muy de allegado desde segundo medio, en casas de compañeros. Entonces yo no tenía tanto el tema de la familia. No tuve, papá murió cuando era muy pequeño, a la mamá dejé de verla a los 14 años, me perdí de mi hermana durante 15 años, entonces como que me fui creando de allegado en familias en Talagante, la familia Santa María, la familia Galvez en tercero, cuarto medio. En la universidad, primero de universidad, terminé viviendo con una tía abuela, que fue realmente la que me crió en el periodo más complicado de mi vida, cuando tenía 17. Entonces, yo creo que aquí hay una cosa digna de estudiar, como de la adaptación en el mundo en donde hay que sobrevivir. Yo creo que agarré como algo escénico para poder encantar a las familias con las que yo vivía de allegado, porque esa era la verdad. Yo tenía que ser como hábil, inteligente, simpático para poderme adaptar a un medio que de pronto era un poquitito hostil, y yo creo que por ahí hay algo de la capacidad de encantar, porque estaba obligado a hacerlo. Yo estoy súper agradecido. Fueron 3 familias que me ayudaron desde segundo medio hasta primero de la universidad, o sea, cuando di la prueba de aptitud académica en ese tiempo, a poder sobrevivir. Y afortunadamente un colegio fiscal que no me pedía una mensualidad para poder asistir. Entonces es raro, porque yo súper no me Mateo igual, además, como que era súper Mateo, era una buena influencia para los compañeros con los que yo fui a vivir. Entonces no tuve un repertorio como más íntimo, familiar. Y mi vida fue así, lo que me tocó. Yo creo que todavía estoy como saldando ciertas cuestiones en una relación con mi mamá que todavía ni siquiera he podido construir de nuevo. Entonces es como bien raro, porque ahora yo soy papá también y no tengo esa figura muy presente. Claro, porque, bueno, a mí me saltaba esta pregunta, más allá que indagar en los detalles como familiares, tiene que ver, como tú lo dijiste, una urgencia, como esa urgencia de comunicar, esa urgencia, esa sobrevivencia también, que muchos de nosotros, cuando conocemos estos espacios de estos lenguajes, en mi caso la música, ¿cachai? Como esta situación y espacio donde podemos comunicar desde un lugar distinto al diario, que es el que más nos cuesta, ¿cachai? Como que siento que, como la vida cotidiana, digamos. Entonces tú empezaste a armar, como tú bien dices, este personaje que siempre, a mí me llamó mucho la atención una entrevista que tú contabas de un periodo difícil, pero con una sonrisa, una entrevista a Paulsen que le hiciste, así con una sonrisa increíble, como de muy, muy empático, pero estabas contando una situación bien dolorosa, pero de una manera como que el relato a ti te atrapa. Eso me llama mucho la atención. Te gusta mucho, yo creo que viene de la literatura. Cuéntame un poco de eso, como en qué momento empiezas como a esto de contar historias, como que empiezas a reunir información y empiezas a contar una historia. En un momento tú dices, un momento me di cuenta que quería ser la enciclopedia de la música de la A a la Z y empezar a hacer vínculo con estas cosas. Y la información que nos entrega a diario hasta el día de hoy, desde que yo te conozco, desde que yo te escuché la primera vez hasta el día de hoy, como que hay un relato que traza tu historia, es un relato musical, de bandas, de encuentros. Tuviste la fortuna también de entrevistar a muchos, pero ¿en qué momento te das cuenta que puedes empezar a articular estos relatos, estas historias de otros, y tú mismo
y empiezas como a armar esta gran historia a través de tu vida? A ver, yo creo que eso de poder instalar el relato y hacer una suerte de narración más personal con una editorial mía que aporte algo a algo que yo podría escuchar de un colombiano, de un mexicano, de un gringo. Yo creo que es recién como a principios de los 2000, que fue cuando el tiempo en que ya nos conocimos por estas cosas de la vida, de la música, de mi ámbito del periodismo musical, tú desde la producción musical con Weichafe. El tema es que siempre cuando yo estaba como muy concentrado en mis estudios universitarios en el año 92, 93, en la universidad estudiando literatura, yo estaba haciendo conexiones literarias que pensaba que iba a comunicar y a relatar a un público que era una sala de clase. En el fondo yo me estaba preparando para ser profesor. Eso es lo que quería. Entonces, en el fondo piensa que un profesor es un personaje y es un actor que se para sobre un escenario. Entonces yo creo que ahí está el germen de lo que yo luego traduje en un formato comunicacional pop mucho más atractivo que un profesor, que es el tipo de la radio y de la televisión que cuenta historias. Pero yo cuando estuve preparado para contar historias valiosas y hacer conexiones que de verdad inspiran, fue a partir del 2001, 2002 en adelante. Y creo que es un oficio que hasta el día de hoy estoy no mejorando, porque ya creo que hace como 10 años ya llegué como a una meseta en donde yo ya tengo las historias y tengo el conocimiento como para hacer algunas conexiones, como para poder presentarle a la gente música y ojalá también relacionarla con otras artes, la pintura, la literatura o lo que fuese, pero siempre el tema del rock. Pero ya que hiciste la pregunta, yo creo que viene desde el personaje del actor, que es el profesor, porque en el fondo yo me estaba preparando para eso. Bueno, uno como auditor, por ejemplo, yo pensaba hoy día en eso como lo del relato. Siento que incluso vi unas entrevistas tuyas como en programas juveniles, cuando, ¿cachai? En tu época de diva, ¿cachai? Antes de entrar como al mundo del periodismo musical, y así todo te apropiabas hasta, y tal cual como hay una inflexión, hay una manera de el relato siempre estuvo ahí. Quizás, claro, la historia la fuiste reuniendo con el tiempo y sientes que ahora te sientes más empoderado, quizás con eso desde el 2000 en adelante, como tú, desde afuera se ve como que sucedió siempre, estuvo ahí, era como una energía que estaba en ti y que finalmente lo vieron otros y te pusieron en un lugar para comunicar cierta, no sé, lo viste como más ¿cómo se puede decir? Como más fluido para ti que la música, ¿no? Como el hacer música. Sí, claramente. Ahora, pero tú con la pregunta al principio de recordar de dónde viene ese relato y esa idea de ser encantador y carismático, viene de la necesidad de adaptarse a otros ambientes. Así que, de hecho, nunca le había dado tanta vuelta que eso efectivamente fue lo que pasó. Ahora, imagínate que el tema de la música, que es bien raro, porque la música obviamente siempre me gustó. En ese sentido, mi mentor en el tiempo del año 86, 87, donde yo estaba más relacionado con la escena metal underground chilena, fue Anton Reisenegger, el tipo de Pentagram y luego de Criminal. Y Anton fue mi padrino en muchos sentidos, porque Anton me enseñó a tocar bajo, me ayudó a comprar ese bajo que yo no podía pagar y lo hizo desde su posición un poquitito más acomodada para poder conseguir un bajo, un Squier de 4 cuerdas, tocar, y me invitó a tocar en las postrimerías de su banda en Pentagram con él y luego armar este proyecto que se llamó Fallout, que yo luego derivó a través del baterista de Eduardo Toppelberg, el baterista de Pentagram, derivó en un proyecto llamado Cronos con una aproximación más glam. Y ahí me fui metiendo en el mundo de la música, pero yo no me di cuenta hasta el año 94 de que mi pasión y no quiero decir ser eficaz, ser bueno haciendo algo, pero yo era mucho mejor comunicando, irradiando esa energía de hablar de música, era mucho mejor haciendo eso que haciendo música. Eso yo lo tenía como medio claro ya para el año 93. Yo sentía que estaba cojeando un poco como un cantante y compositor en diva, porque no me sentía del todo cómodo con las expectativas de mi grupo con respecto a mi performance como vocalista o como compositor. Entonces, cuando llegó la posibilidad
de empezar a comunicar en radio o en televisión, que yo partí al revés de lo normal, Sí. yo partí como en Estados Unidos haciendo Sí. eso. Alguien muy sabio, un argentino en MTV, me dijo, olvídate de la música, como que tu talento está en esto, está en comunicar este periodismo musical, hablar de música en televisión y no como cantante. Y de hecho, Alex Pels, que nunca lo voy a olvidar, que es como uno de los directores ejecutivos del MTV latinoamericano, el amigo personal de Charly García, de Ricardo Mollo, de Gustavo Santaolalla. Alex me dijo, digamos que para ser amables, tú no tienes tanto talento como músico, tienes talento como comunicador. Así que él hizo ese ejercicio. Pero ¿cómo te llegó eso? Porque el ego, weón, también es como uno está en una banda. No, lo hizo así como sin anestesia. ¿Y tú Me le dijo- dijiste, quedaste para adentro o dijiste, sí, tienes razón? Claro, lo que weón? pasa es que para cuando él me dijo eso, yo ya había recién entrado en octubre del año 1993, había recién llegado a MTV, estaba con él en ok. Nueva York, él me sube al auto y me dice, che, en buen argentino, me dijo, olvídate de la carrera con tu grupo, porque yo escuché tu disco y tu grupo no propone nada. Pero me lo dijo sin anestesia. Y de hecho todavía recuerdo güey. que en el auto me muestra Divididos, la era de la boludez. Ah, la era la boludez. Y me dijo, Caso. ¿quieres rock? Esto es rock. Me dijo, y me mostró obviamente Paralamas, Café Tacuba, Maldita Vecindad, y todo me lo tira de golpe a la cara en octubre de 1993 diciendo, ¿qué estás haciendo con Diva? ¿De qué va eso? Como este grupo Sí. que es como Whitesnake, Bon Jovi, hecho en castellano. Tenía toda la razón. Y más encima yo ya venía con esta suerte de crisis en donde sentía que yo no era un buen vocalista para ese tipo de música. Yo no era... Te estabas sintiendo fuera. Te estabas sintiendo como... Obvio, Sí, po. pensaba que era una suerte de un remedo latinoamericano del vocalista de Europe. Entonces, ¿a dónde iba a llegar con eso? Y él, en ese sentido, fue Qué bueno. para mí muy importante porque al final de cuentas, este mismo tipo que yo te cuento es el tipo que me estaba contratando. Es decir, él me decía, yo creo que entre estas dos opciones, de que tú sigas con tu grupo o que tú te desarrolles como un VJ en MTV, tienes mucho más futuro como VJ en MTV que como vocalista de una banda de rock. Y tenía toda la razón, obvio que tenía toda la razón. Oye, Alfredo, vamos a escuchar la primera canción que programaste, que es Star, de David Bowie. Dame una pequeña reseña del por qué y no sé, por qué la elegiste. A ver, la elegí porque creo que es mi canción favorita del disco Ziggy Stardust. Y Ya. que es raro porque es una canción más desconocida, no es Sí. la más conocida de ese disco, pero está de la mano de Lady Stardust, que es el otro tema del Ziggy Stardust, que todo esto cumple 50 años en estos días. Medio siglo, probablemente el mejor disco de David Bowie. Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no, pero increíble, aunque no sea el mejor disco de Bowie, quizás es uno de los mejores discos de rock de la historia, Claro. el Ziggy Stardust de Bowie. Y Star es la canción que empieza a contar el drama de la contradicción vital del personaje del extraterrestre, que es como un metaforón del porte de un buque, un extraterrestre que como que viene como cuando tú estabas en Weichafe antes del disco rojo, de pronto tomabas esa actitud como media de Jesucristo, como que venías a salvar el mundo con el rock. El personaje de Star, esa estrella, también viene con el tema medio mesiánico, como que quiere salvar el mundo, y el relato de esa canción en lo musical me hace completo sentido, más que el tema, más que cualquiera de Bowie que cuente la historia de este personaje, de este alter ego. Y Sí. musicalmente, ahora que la escuches, Ángelo, te vas a dar cuenta que es la que más en la década del 90, en nuestra década del Britpop, yo creo que esta es la que más influencia, porque no tiene tanto los tintes del glam de la época del año 72, del Más hard rock and rock rollero, tocado con Sí. pasión glamorosa como Mark Bolan, Sí. T-Rex o Roxy Music, sino que suena a Supergrass, suena a Blur, suena como Sí. noventas, y es, para mí, no diría el mejor tema, pero creo que es el más propositivo de Bowie en esa época. Bueno, vamos a escucharlo, po. David Bowie con Star aquí en
barlitoralradioz.cl. Alfredo, estamos de vuelta aquí en Bar Litoral con Alfredo Levin, una conversación muy entretenida, una conversación muy interesante. Te quiero, bueno, de fondo suena, a propósito de rock and roll, a propósito de Rock and Roll Star. ¿Qué es lo que suena? Uno de nuestros grandes guitarristas de nuestra historia musical, Óscar Arregada, el negro Arregada, aquí está, en vinilo, en vivo y en directo por Bar Litoral, un discazo. Buena. Siempre nos acompaña toda la semana y tienes mucha razón, pues. De hecho hay unas partes melódicas medias Oasis, así media Sí. Liam Gallagher y bueno, Rock and Roll Star, para que hay un tema de Oasis que se llama así, ¿no? Claro, más encima, ¿no? Es las marcas del rock británico que tanto le debe a Bowie. Bueno, sabes, cuando murió David Bowie, es como que se perdió cierta parte de la realeza del rock británico que se precia. Para mí es una figura como al nivel de Freddie Mercury, de John Lennon. Bueno, en algún momento con John Lennon trabajaron juntos el año 75. Claro. Lo que yo quiero destacar es que siempre he dicho que este disco sigue Stardust, y desde hace mucho tiempo, he sido consistente, los 15 o 20 años, en donde siento que de verdad entiendo un poco más de música y puedo tener algún criterio como para poder afirmar un argumento, como que si me quedo con un solo disco, como de Isla Desierta, o ese disco que yo quiero mandar al espacio, es el Ziggy Stardust. Es por algo muy extraño, pero me parece un viaje de principio a fin, desde que parte con 5 Years y termina con Rock and Roll Suicide. Aparte es conceptual, como que cuenta una historia, excepto un par de canciones que se salen de la trama.
es un disco que se hace muy fácil de escuchar y dura 38 minutos, como los grandes discos. No tiene que durar más, nada. Es perfecto, sí, y lo escucharía de nuevo y lo dejaría correr. Entonces, como mi tema con Bowie es genuino, como que me gusta mucho y lo entiendo mucho y lo entendí hasta el final. No sé si para ti significó tanto en tu educación musical. Yo creo que lo conocí más grande, o sea, como 25 años, yo creo, algo así. No fue bueno, yo también lo conocí como a los 25 años también. Sí, sí. Y como muy de a poco, siempre lo encontré como esta cosa camaleónica. Lo fui entendiendo con el tiempo y lo fui entendiendo también en la medida que hacía música, como la importancia de ir sonando distinto con el tiempo, de que sí, te van pasando cosas distintas y como que ir respondiendo a esa necesidad, ¿cachai? Como esa urgencia de comunicar desde diferentes lugares, con diferentes tímbricas, no casarse toda la vida con algo que finalmente después se te vuelve como una especie de prisión, ¿cachai? Como el empezarse a copiar uno mismo, ¿cachai? Como que siento que él, si hay uno de los artistas, que no son muchos tampoco, yo lo hablaba la otra vez como a propósito de lo mismo de Charly García, creo que lo hablaba contigo, como esta cosa de ir encontrando nuevas maneras de hacer música, sí, con músicos distintos, apelando también como muchas veces a lo que está pasando en el momento y muchas otras también respondiendo a todo lo contrario de lo que está pasando en el momento, ¿cachai? Como que claro, personas muy sensibles. Oye, Alfredo, bueno, llegamos a este punto en tu vida que te conviertes en este comunicador musical y en donde muchos de nosotros y muchas de las personas que te están escuchando también te toman de alguna manera como un profesor, pues, bueno, como sí, la persona que tiene una información que nosotros no tenemos y una mirada como muy vinculada con diferentes historias, no solamente con la historia musical misma, sino que a la vez amarrada con la literatura, que algo que tú lo estudiaste en la Universidad Católica, eres un licenciado en literatura inglesa, ¿no? Así es. En esa época, tú me hablaste del Anton. Yo recuerdo haber tenido amigos del ámbito del rock shop y todo, y la música estaba súper vinculada no solamente a la música en sí, que hoy día yo siento que está todo muy atomizado en las artes, como que cuesta encontrar gente que tenga junta como como las bolas del dragón, ¿cachai? Como que están todas dispersas en algún momento. Okay. En esa época me acuerdo que mucha gente, muchos amigos del colegio que iban al rock shop, por ejemplo, tenían mucha fascinación por el cine, por la literatura. ¿Cuáles son los autores para ti que te fascinaron de niño también desde la literatura y que se conectan con la música? Y que después empiezas a encontrar que hay, no sé, por referencias en la música que te gusta, o dices, oye, por algo me gusta esta weá porque quizás está conectada, o porque está conectado directamente con este autor. Sí. No sé, cuéntame un poco eso. A ver, yo creo que en el mundo del rock shop y también del metal o del heavy en general, donde habían referencias para encontrar, si es que querías encontrarlas, y hacías la tarea de estudiar las letras, de meterte más en la cuestión de los grupos. A ver, yo diría que estoy pensando como en el pera cuadra todo el tiempo cuando uno piensa en H.P. Lovecraft. Es como Lovecraft es Pera. Y Pera de verdad tenía un conocimiento genuino de Lovecraft y profundo, en donde mezclaba a Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, con Peter Gabriel de Génesis. Y ahí él nos llevaba una ventaja enorme, porque él como que entendía ciertos códigos que nosotros no entendíamos. Pero para mí es como lo usual. Edgar Allan Poe, que de hecho Edgar Allan Poe yo recuerdo que de pequeño me refiero a 12, 13 años, cuando leía Tales of Mystery and Imagination, terminé escuchando de curioso a los 14 años, no sé cómo cresta, se podía conseguir en ese tiempo un cassette de Alan Parsons Project. Alan Parsons haciendo la adaptación musical de los cuentos de misterio e imaginación de Edgar Allan Poe. Yo estaba como muy atento a eso, como que entendía a Lovecraft porque Metallica lo citaba en alguna canción. Cliff Burton, el bajista de Metallica, era fan de Lovecraft, por eso The Call of Cthulhu, The Thing That Should Never Be, o ese tipo de canciones de Metallica, del Ride the Lightning y el Master of Puppets. Pero también habían otros guiños. Yo estaba leyendo
Borges, literatura latinoamericana, que de pronto Borges también tenía esa fantasmagoría y de esa monstruosidad de mundos como paralelos, y las tiene hasta el día de hoy, y es como citado por mucha gente que gusta como del misterio. Yo creo que entré a estudiar literatura porque había sentido que tenía mi conexión con Samuel Taylor Coleridge y con la poesía romántica, que es como bien misteriosa, que es como muy oscura, muy dark, muy heavy. Los europeos saben harto de eso, porque había escuchado a Iron Maiden con la Rime of the Ancient Mariner, el poema épico de Samuel Taylor Coleridge, y también Xanadu de Rush. Entonces como que estaban todas las citas ahí, y yo creo que en mis primeros años de universidad, sobre todo en una mención en literatura inglesa, fue mi bastión como para dar a entender que yo cachaba algo. Y lo cachaba de verdad por las citas literarias a la literatura rusa, Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, todo como que lo entendía desde el mundo del rock. Entonces me alegro de que el rock haya sido una influencia edificante para mí en tanto a la búsqueda literaria. Creo que se fueron desarrollando en los mismos planos. Entonces, en el rock shop y toda la gente que nos juntamos de los que escuchamos metal, había un interés relativo por ahondar en este tipo de materias, y yo aprendí mucho de algunos que me lo mostraron, y el Pera Cuadra debe ser uno de esos. Sí, pues, y como intercambio de información, que eso también era una época súper generosa en ese sentido, a pesar que había que cumplir ciertos ritos o ciertos códigos. Había una generosidad en el compartir música, en el compartir estas ambiciones también, pues, bueno. Claro, en ese sentido yo también quiero tributar a Janko Tolić de Masacre. Janko Tolić, ya. ¿Sabes por qué? Porque Janko Tolić hablaba de Vicente Huidobro, hablaba de poesía del principio del siglo XX chilena, cuando nosotros con suerte sabíamos quién era Neruda o Gabriela Mistral. Él estaba en el mundo del delirio, de la locura, muy parecido al de Pera Cuadra. Por lo mismo, quiero decir que nosotros los metaleros estábamos escuchando música para cabecear y para hacer headbanging, música violenta, sí, pero de pronto también admirábamos a quienes eran capaces de apelar a referentes literarios y a meterlos dentro de la música. Es que ahí me acuerdo y traigo la historia que me contaste de este productor argentino cuando te muestra, no sé, Divididos, Café Tacuba, sí, todo este imaginario latinoamericano con una influencia absoluta de la música inglesa o la música norteamericana también, y de rock, pero con una mezcla absoluta de la música de raíz, o sea, la música tradicional de los países de cada uno de ellos. En ese momento, cuando tú lo dijiste bien claro delante, como me mostraste y me hizo entender que yo estaba en otro, como que vivía en otro planeta, básicamente. Sí. Esa conexión, cuando empiezan a aparecer estos autores también desde la literatura latinoamericanos, en contraposición con los europeos, o si leías alguno gringo, ¿qué te empieza a pasar a ti con la música? ¿Y qué te pasó con ese rock latino? Que no era el rock latino de los 80, que era muchísimo más complejo, con una elaboración completamente distinta, venía un horno distinto. Ahí Santolaya se hizo era como el rey Midas de los 90 en la música latinoamericana. Cuéntame un poco qué te pasa ahí y mira, nos vamos con la próxima canción. Claro, yo creo que es bien especial porque ahí sí que de verdad creo que tengo una posición privilegiada en ese desarrollo del rock noventero. O sea, fui muy cercano a Flavio de los Fabulosos Cadillacs, a Rubén de Café Tacuba, al mismo Ricardo Mollo, y cuando te digo cercano, es cercano que de pronto iba a la casa de ellos en sus diferentes lugares donde estuvieran. Hablábamos de Ernesto Sábato, hablábamos de literatura, hablábamos de Galeano, hablábamos de el México de principios del siglo XX. Era como las bandas de rock que tenían un conocimiento literario y una raigambre cultural que querían mostrar con su música. Yo diría que de todos los que te mencioné, para mí una revelación fue Café Tacuba, sin duda. Café Tacuba era para mí una banda que me hizo notar que probablemente mis afanes y mi idea del rock del año 93 estaba absolutamente fuera de juego.
Es decir, yo con mi banda estaba proponiendo una traducción gringa de segunda literal, y tercera como categoría. literal. Sí. Claro, absolutamente. Mientras ellos estaban escribiendo una historia, por ejemplo, en México, independiente de la calle de maldita vecindad, o sea, ese espíritu callejero y esa cuestión punk, ska, tan potente que tenían ellos. Yo me quedaba mucho más con Café Tacuba por su sofisticación, que se notaba desde el segundo disco, y también de la popularidad que lograron gracias a MTV también, que para ellos fue una gran sorpresa, que a diferencia de las cuestiones como de Caifanes, como que querían ser, como que tenían una cuestión media Brit, metida como media encubierta, con una imaginería muy mexicana. La verdad, Ángelo, y tú que conoces bien México, a mí México me voló la cabeza. Ese es el país, independiente que los fabulosos Cadillacs hicieron algo muy importante por la literatura, por la política y por todo. México era un lugar absolutamente delirante, en donde de verdad todo pasa y todo confluye y Café muy Tacuba, muy, que es como, claro, muy como natural. la punta del iceberg. Sí, fluye muy natural. Sí, es una cuestión impresionante. A mí México se me hizo también, por la cercanía con Estados Unidos, un deber y un lugar que podía visitar muy a menudo, y creía que ahí estaba, y sigo creyendo que no solamente está el corazón de la industria, sino que también de toda la cultura de Latinoamérica. Sí. Vamos con una canción y nos vamos a una pausa. Esta es una canción, puta, me encanta esta canción, me encanta este disco, como suena todo, a pesar que es muy garage su sonido. School de Nirvana, una banda, para que vamos, todos la conocemos y a todos nos voló la cabeza en algún momento de nuestra vida. Es. Cuéntame cortito para que nos vayamos a unos comerciales. Esta canción, ¿desde dónde proviene? ¿Por qué la elegí cuando me preguntaste por un cancionero para en este bar litoral compartir con ustedes una playlist, porque sinceramente me recuerda mucho a Weichafe. Y en ese sentido, tú me recuerdas mucho a Cobain, desde la guitarra y la voz, desde esa visceralidad. Y School tiene todos esos elementos que yo escuchaba de Weichafe, del Bleach en general, del Weichafe antes del Tierra Oscura del Sol. De lo que ustedes tocaban en vivo, que se plantaban con esa misma dinámica y esa misma potencia, ese desgarro. Entonces, era más una dedicatoria a ti, School, del Bleach de Nirvana. Ya, pues vamos con Nirvana, su canción, la canción llamada School, aquí en Bar Litoral. Y nos vamos a comercial y volvemos en un ratito.
En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación, los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar. Lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número 1 elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. Que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. Que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? Tranquilo, PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos. Disfrútalos en sus variedades. Pastel de choclo, PF Listo. Pastel de papas, PF Listo. Porotos estilo casero, PF Listo. Lentejas estilo casero, PF Listo. Charquicán, PF Listo. Los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. Los que tenemos carácter compartimos algo. Nos atrevemos a probar algo diferente, como la nueva Escudo Smoke. Una cerveza con carácter único, con color rojo profundo, cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado. Nueva Escudo Smoke, porque carácter único es atreverse a probar algo distinto. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Aquí estamos de vuelta, Bar Litoral. Oye, Alfredo, quiero agradecer de nuevo a nuestros amigos de Escudo Smoke, y también un emprendimiento que está desde esta semana apoyándonos, auspiciándonos, que es flamingpie.veg, que nos trae comidita todos los miércoles, un catering, y también para algunos shows también míos solistas. Así que muy agradecido a flamingpie.veg, porque es aparte de ser comida vegana, muy saludable, está más rico que la chucha. De verdad lo tengo que decir de esa manera, porque nos llegó hoy día sanguchitos, postres, falafel, y la cagó, impresionante. Así que puta que rico hacer una previa al programa comiendo cositas, tomándose un copetito, ¿cachai? Y Flaming Pie como el disco de McCartney. De McCartney, exacto. Qué buena. Flaming Pie. Flaming Pie. Oye, te quiero presentar a una amiga que nos viene a hablar nos viene a recomendar una película, una serie, un documental. Cristina, te presento a Alfredo, Cristina, y con esta música de fondo, Tiny Dancer. Hola Alfredo, hola Angelito. Es nuestra Tiny Dancer del Bar Litoral. Qué lindo. Dele, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Bueno, a lo que me metí a esta conversación, que estaba súper entretenida, estimulante, afectuosa y todo, estaba muy entretenida escuchándolo. Pero yo me sumo a esto para recomendarles una serie o una película, y esta semana yo dije, si el invitado es Alfredo Levin, voy a recomendar una serie que se llama Song Exploder, que está en Netflix. Ah, ok. Sí. La presentación no es que estén dos distintas temporadas, se refiere a 2 volúmenes, porque está en código musical. Es súper interesante de ver, es un programa que lo hace una persona cuyo nombre me cuesta un poco pronunciar, pero ensayé, así que debería salirme bien. Rishikesh Hirway es el creador de este podcast primero, que existe desde el 2014, pero que el año 2020 Netflix decidió
producir y llevarlo en formato de serie televisiva. No tiene ningún prejuicio porque habla del proceso creativo, no solo de las letras y de la música, sino también de muchas personas que inspiraron la creación de éxitos de Nine Inch Nails, Dua Lipa, Alicia Keys, R.E.M., Lin-Manuel. Entonces no hay una línea editorial muy marcada o que se definida solo al rock o definida solo al pop. Es súper abierto. Voy a hablar de un tema que tal vez no es netamente relacionado con estos volúmenes, con esta serie. Me encantó la ternura y la sencillez con la que artistas como Trent Reznor, por ejemplo, hablaron de sus procesos creativos, de cómo llegaron a estas canciones, de la vida que tomaron estas canciones. Todos, además, de una u otra manera las hemos interpretado, las hemos escuchado, las hemos integrado a nuestras vidas de una u otra manera, y saber cómo las crearon sin ese toque morbo que tienen de repente shows de reality o algunos documentales, es súper bonito. De verdad, yo creo que vale mucho la pena verlo. Son, como les digo, 2 temporadas, varios artistas incluidos. Está en Netflix, sigue disponible, no la han quitado todavía de su parrilla, así que se agradece. Podemos compartir nuestra cuenta también, todavía parece, ¿no? Tengo varios trucos para compartir la cuenta. Ya. Así escríbale a Tevita. Que necesite, qué bueno. Lo vamos a resolver. Ya. Oye, te lo agradezco porque también esta serie, de alguna manera, hablando de diferentes artistas de diferentes estilos musicales, está hablando finalmente de la música, que un poco lo que nosotros de alguna manera también aquí estamos conversando, y está directamente relacionado con la siguiente pregunta que le tengo a Alfredo. Así que muchas gracias, Tevita, muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Tiny Dancer. Chao, nos vemos el próximo miércoles. Buena recomendación. Nos vemos. Gracias. Alfredo, bueno, aquí me toca. Esta es la parte análoga de este programa, que aquí cambio la música de fondo. Saco a Elton John. Sí, muchas gracias, Evita, muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Tiny Dancer. Y ponemos a Óscar Arriagada aquí en Bar Litoral. Muchas gracias de nuevo a Radio Z.cl, flamingpipe.bec y también Escudo Smoke. Alfredo, estamos entrando al último cuarto de hora del programa, y te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el estado de las cosas, como el estado del rock. Ya que tú eres un experto de este estilo musical, y estamos en un momento de la música que las cosas están cambiando, las performances en vivo son completamente distintas a lo que estábamos nosotros habituados ya hace varios años. El rock, aparentemente, lo que ha salido desde afuera son como réplicas de alguna manera sonoras de bandas de los años 70. No sé cómo tú nos puedes hablar un poco del estado del rock en estos momentos. Desde, no sé, por de los puntos de vista de que tú entiendas la música, no solamente musical, sino que quizás también sociológico, no sé. Cuéntame un poco de eso. Bueno, solamente te quería preguntar, ¿tuviste Song Exploder, esa serie? No. ¿La que recomendó Cristina? No, la voy a ver. No la he visto. Tienes que verla. Porque también, mira, yo ahí me enteré de quién era Lin-Manuel y me enteré de quién era Dua Lipa. Pero sí miré con interés porque estaba Michael Stipe de R.E.M. o Trent Reznor de Nine Inch Nails, y hablaban de sus procesos creativos, la gente de Killers, o sea, más referentes del rock. Pero, por cierto, aquí el tema es que en una serie como esta, el tipo, cuando habla del proceso creativo de una canción, sobre todo una canción muy popular, no tiene prejuicios con respecto a la música. Todos están bienvenidos. Broadway, el trap, el pop, el rock y todo. Entonces, para mí ese proceso, y creo que a ti te gustaría, especialmente los capítulos de los artistas que más te... Claro. No son tantos capítulos, y de verdad ahonda el proceso creativo y también de la grabación de una canción. Así que te recomiendo que lo veas. Está ahí en Netflix, se llama El Explorador de Canciones. Ahora, seguimos la recomendación de Cristina, entonces. Sí, habiendo hecho ese alcance, yo creo que el rock sí está pasando por un proceso en donde
la performance como nosotros la conocíamos, que tanto valoramos y que yo sigo valorando muchísimo, que tiene que ver con el grupo real, la instrumentación de un bajo, de un teclado, de una guitarra, de una batería, detrás de la proposición de un cantautor. Para mí es vital y hay ciertos códigos que yo estoy viendo hace un tiempo en donde hoy día no hay nada de eso. Hay un performer con unas pistas de fondo, ya sea gringo o sea trapero o latino. El tema de la performance del grupo y la esencia misma del rock and roll y del rock en general se ha perdido. Hoy día está pasando por un momento como muy bajo. Pero dentro... Pero no hablemos tanto como de la industria, sino que en el mundo del rock. ¿Qué está pasando? También está... Hay cosas que están sonando, hay cosas que están apareciendo. ¿Cómo ves tú el estado? Por eso te preguntaba, como el estado mismo del rock. Sabemos hoy día que claro, la industria está marcando el paso en otro lugar. Algunos interesantes, otros no, etcétera. Sí. Pero el rock, ¿qué sucede en ese espacio? ¿Se quedó atrás? ¿Va muy adelante? Sí. No, ¿Qué el está rock pasando? definitivamente se quedó atrás, pero no sé si eso es un traspié para el rock. Yo encuentro que el rock está muy pegado a su figura mítica de hace 50 años, que en el fondo es medio siglo. No podemos mejorar el rock punk de Suffragette City de David Bowie. No se puede mejorar mucho más, llevarlo Everybody's Got Something to Hide del álbum blanco de The Beatles. No se puede mucho llevar más allá en el campo del puro rock. Eso es punk, es urgencia, son todos los valores del rock que de pronto en el tiempo del punk también adquirió una connotación como social, política, importante. Pero como bien lo dijo Jorge González en algún momento, el rock ya especialmente a partir de los 90 está muy anclado a su pasado, a ciertos referentes que hoy día puede redescubrir, ya sea por la ambición de Led Zeppelin o por la potencia de Sex Pistols, pero la próxima banda de rock garajera que esté a la vuelta de la esquina como que vuelva a ser un impacto, así como Nirvana lo fue en el año 92, no va a proponer nada mucho nuevo. Son como los nuevos tradicionalistas. El rock es súper tradicionalista y probablemente ya como que tuvo su vuelta de tuerca y siempre he pensado que en Latinoamérica, desde hace 20 años, está supuesto a darle como ciertas inflexiones al rock y ciertos matices que tienen que ver con la cuestión indígena, pero el rock, de verdad, como dijo Charly García una vez, también estaba como súper inventado. El rock es súper tradicionalista, súper conservador, es súper reaccionario. ¿Qué bandas en este último tiempo hemos escuchado que propongan Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys? Exacto. Las típicas que yo cito como mis bandas favoritas del último tiempo son bandas que están súper ancladas a valores de producción de hace 40 años. No sé si es preocupante, pero es un diagnóstico del estado de las cosas, de la música que a nosotros nos gusta. Claro, el estado de las cosas, básicamente, no ponerle como un valor encima. Quería hablar un poco de eso, porque y aquí vuelvo a Latinoamérica, o sea, vuelvo a Latinoamérica, un estado medio, una cosa como un problema medio geopolítico finalmente, como que Latinoamérica no quizás logra permear a través de su tradición y folclore en las músicas anglos, ¿cachai? Pero no logra permear como permeó la música afroamericana, por ejemplo, ¿cachai? Como la evolución de la música rock. O la música en algún momento celta, por ejemplo, como lo hizo Led Zeppelin, que fue una punta de lanza para todos nosotros y para todo el mundo y para todo como más popular, la cual llevó a cabo ese cometido. Pero en Latinoamérica es la nueva energía, como decían los prisioneros, como que la energía está acá, la sangre está acá, pero cuesta llevarla al mundo, ¿no? Cuesta que se expanda por el mundo. Y tiene que ver con paradigmas de la gran industria que todavía la gente no lo ve, pero sigue siendo la gran industria. Hay una cuestión, una fuerza dominante, un mainstream de donde están las lucas, en donde se manejan grandes managements. Hoy día la gente dice, no, si todos ellos independientes, todo es como que si tú eres bueno y si... No, hay que tener un cierto management y ciertos contactos para lograr los bookings y las giras y todo eso. Pero
Es cierto, Latinoamérica tiene una potencia de una renovación de un lenguaje que parte por nuestro idioma, pero también por nuestros ritmos, que podría redefinir al rock en muchos sentidos, al rock and roll más clásico americano. Eso también parte por el 4%, o sea, la cuarta parte de la población total de Estados Unidos hoy día es latinoamericana, efectivamente. Y que pase un fenómeno en donde permee una cultura como fue lo afroamericano, en algún momento a mediados del siglo XX en Estados Unidos y en la fuerza primaria del rock and roll. Exacto. Estaría por verse. Yo creo que requieren algún par de años o décadas para que haya una influencia más fuerte de Latinoamérica en Estados Unidos. Pero eso es como especular nomás. No sé si eso vaya a pasar, si la industria y todo se confabule para ello, pero estoy de acuerdo en que América es el nuevo continente y viene como a barrer con ciertos patrones que venían desde Europa, que son valiosos, el tomar las tradiciones folclóricas, célticas o las que fuera, e incluirlas dentro de una suerte de reinvención del lenguaje del rock y del progresivo y de muchas cosas que son muy valiosas de Europa y especialmente de Inglaterra. Pero con el tiempo, quién sabe si Latinoamérica se vuelve un lenguaje tan importante como el soul y como el blues y la cuestión afro en el lenguaje del rock and roll norteamericano. Hoy día cuando uno mira a Estados Unidos y se da cuenta de que Estados Unidos está mirando a Latinoamérica con curiosidad porque instala fenómenos que en métricas millonarias son súper destacados, no sé qué pensarán los gringos de todo lo que está pasando con estos personajes que son como catalizadores de lenguajes como, no sé, Juanes, Mon Laferte, y ese tipo de cosas que se cuelan en Coachella y en Lollapalooza, y en todos sus lenguajes de su rock. Porque al final de cuentas eso es como, para el gringo promedio, es como alternative rock, es como alternativo absolutamente. A la tendencia. Sí, aparte, bueno, hoy día con los fenómenos que ya no solamente son los artistas que tú nombras, sino que también el trap chileno, por ejemplo, ha llegado a Europa de una manera muy fuerte y se escucha en las plataformas, tienen millones de reproducciones, ya no sé, pues gente como Dua Lipa haciendo TikTok con canciones que se hacen acá en un cuarto de 2x2, ¿cachai? Como el estado de la música también está llegando a un momento en que está prescindiendo un poco de este instrumentista que aprendió encerrado en una pieza 8 horas diarias o esta música que también está conectada como el aprendizaje de un instrumento y que forma parte, aunque sea punk. Hasta el punk estudió esos 3 acordes, estuvo mucho rato estudiando esos 3 acordes para aprenderlos, pero hoy día es apretar un botón y muchos de las nuevas generaciones obviamente prefieren apretar un botón que estar 8 horas diarias frente a un instrumento y aprenderlo para poder comunicar. Finalmente la música también va... ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo esto va evolucionando y cómo esta manera de... Este lenguaje no es para eruditos, ¿cachai? Cada vez menos. Que también fue un fenómeno en el rock. El rock tampoco era o el skiff, no era... o el rock and roll no era una experiencia musical para eruditos en esa época. ¿Qué piensas de ese vínculo, por ejemplo? Claro, yo suscribo a la inquietud que sí, no sé si es que se está perdiendo las ganas de meterse en un instrumento, de esta cuestión más tradicional, de componer a partir de un instrumento, y como que la tecnología puede ser un complemento y ayudar. Y el día de hoy hay ciertas técnicas que se ocupan a través de software de computadoras, como que yo miro con mucha sospecha todo eso. Entiendo la visión más bien amplia que tienen ciertos músicos que no saben tocar instrumentos, pero que tienen claro algo que quieren proyectar a través de justamente la tecnología y cajas de ritmo y programaciones. Pero yo vengo de una escuela acuñada en el tema de la destreza de un instrumento que al mismo tiempo sea un complemento para lo más importante que es la voz, pero nunca siendo tan ignorante de todo lo que está pasando con el auge de lo latino en el mundo a partir de estas cuestiones urbanas
nunca había sentido que Latinoamérica tenía un lugar tan protagónico en el marco del MTV mundial. Los videos latinoamericanos están mano a mano, Sí, es una cuestión alucinante, y esa gente, como un piño de gente con un lenguaje muy particular que no tiene nada que ver con mi generación y no pretenden que yo los entienda, vienen con una personalidad de verdad alucinante, ¿no? Y me declaro absolutamente ignorante con todo respecto a lo que pasa en el trap y en todos estos lenguajes, pero lo que está pasando es irrefutable, como los números, Colombia y la latinidad, y no sé, estoy muy perdido, de verdad, frente a lo que está pasando el día de hoy, con ganas de entenderlo, pero simplemente me supera. Me acuerdo de una reflexión, no recuerdo el nombre del documental de Neil Young, cuando él cuenta cuando apareció el punk y todos sus amigos, todo su entorno encontraba una mierda el punk, y él decía, weón, ¿te acordáis cuando tocábamos rockabilly, weón, en los 50? Es como, porque sus amigos lo encontraban que era una bulla, como que siempre tú no encuentras que hay un paralelo entre las nuevas expresiones juveniles, o sea, adolescentes, o esta energía nueva que se va comunicando de maneras nuevas, de maneras también menos eruditas, como lo decía antes, como, y que va rompiendo un poco ese esquema tradicionalista que tú dices en la expresión musical. Claro, lo que pasa es que yo, en el sentido de lo tradicionalista, yo me quedo con esa sentencia de Divo, que es una banda que me gusta mucho porque existió durante un muy corto tiempo y manejó mucho el lenguaje y generó muchas ideas más allá de todos los prejuicios del rock. Y ellos tienen un disco que se llama Nuevos Tradicionalistas, que en el fondo era justamente decir que no estaban inventando nada y que siempre se remitían a la década del 50 en Estados Unidos, como personas muy apegadas a un género que ellos mismos ayudaron a diseñar. Lo que me preocupa es que cuando se compara a todo lo que está pasando hoy día con el urbano y con Latinoamérica instalándose en Estados Unidos, con ciertas culturas que significan ciertas formas de hacer, de ser, el lugar de la mujer, son muchas cosas. Este movimiento ha durado mucho más que lo que mucha gente predecían que iba a durar. Es verdad. Entonces se está instalando en el tiempo más largo que el auge del punk, más largo que el new wave, más largo que todo. Y es raro, porque en este tiempo deberíamos ser como mucho más rápidos en superar algo e ir a lo otro, y no, esto se está quedando y está echando unas raíces muy particulares que no sé para dónde van. Exacto. Entonces hoy día se está juntando el mundo del trap con el mundo del punk, de maneras que yo como que desconozco a dónde puede ir el mainstream a instalarme productos de mierda, mezclando el punk con el trap. Porque los van a instalar en la medida que puedan, lo van a hacer. Claro, entonces como que yo lo miro con sospecha, pero también con una ignorancia y con una distancia que es como que alguien decía, oye, qué bueno que Queen, la película Bohemian Rhapsody, instaló la idea del rock en una generación joven, entonces esperen que ya luego va a venir la mezcla de Queen con el trap. Y yo digo, no veo por dónde vaya a acontecer eso, pero bueno, pero puede pasar. Sí, yo creo que puede pasar. Todo puede pasar. Hay muchas músicas que nunca pensamos que iban a tener un cruce, y que lo tienen. Oye, Alfredo, te agradezco por esta conversación tan bacán, tan intensa, honesta. Estamos llegando al final del programa y te agradezco profundamente. Sé que das pocas entrevistas, así que no solamente por eso, sino que porque hablamos. Para mí fue un programa muy interesante. Fue muy entretenido. Qué bueno. Así que bacán. No, me encantó lo mismo, Ángelo, por haberme invitado y que estés haciendo este tipo de cosas y la conversa con músicos o con gente que son actores de la producción musical o de la difusión musical. Tú sabes que todo el respeto por acá, así enorme desde toda la vida. Gracias, Alfredo, y gracias también a RadioZ.cl, como dije anteriormente, a School Smoke, a flamingpipe.veg, comida vegana increíble que nos traen aquí al programa. Nos vamos, pues, chiquillas y chiquillos, y nos vamos con una canción de una gran banda. Una banda chilena. Anúnciala tú, Alfredo. ¿Para qué la voy a anunciar yo? Ya me da pudor.
este es el momento en donde yo sentí que Guaychafe iba para grande con una canción que resumía también la onda del rock and roll chileno, la misma urgencia punk. Para mí, cuando apareció el Disco Rojo y Guaychafe, yo tenía mano a mano a mi banda favorita del momento, una nueva banda que era Queens of the Stone Age, y a Guaychafe en el mismo plano. Eran bandas favoritas de la vida, y creo que cuando han pasado más de 20 años de pichanga, es una canción que se puede parar con tumulto sin ningún problema, una canción de rock chileno como ya no se hacen. Así que grande Ángelo por haberla compuesto, y esto es Pichanga del álbum rojo de Guaychafe. Nos vamos, nos vemos el próximo miércoles. Bar Litoral todos los miércoles a las 20 horas. Nos vemos, chiquillos. Chao Alfredo, muchas gracias. Chao Rodrigo. Un abrazo, Cristina, y nos vemos la próxima semana.